Pablo, tal cual lo ha anunciado, rueda de prensa del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, está acompañado por el subsecretario de Atención Primaria de la ciudad, Gabriel Batistela, y por la directora general de Planificación Operativa, Paula Cingone. Hizo un pantallazo general de la situación en la ciudad de Buenos Aires el ministro, y ahora está contestando las preguntas que le están formulando los colegas. Nosotros vamos a preguntar en cuarto término, falta una colega, luego preguntamos nosotros. Vamos a escuchar al ministro. Seguramente va a disminuir la contagiosidad en todo el territorio del AMBA, con lo cual esperamos que esa sea la situación y veremos cómo continúa esa información, sobre todo, yo diría, para mediados de la semana que viene, que va a ser un momento importante para ver los resultados. Y después, el tema de los test. Nosotros no tenemos ese nivel de demora, tenemos un tablero con indicadores de cómo funciona la demora de las PCR laboratorio por laboratorio, y si bien hay un pequeño subgrupo, cerca del 5%, que puede llegar a tardar más de 48 horas, la enorme mayoría está en las primeras 24 y una proporción un poco menor está dentro de las segundas 24. De manera que no son datos que nos estén ocurriendo a nosotros. Doctor Rosario Vigossi, de Radio La Red. Quería preguntarle dos cosas. Primero, si de acuerdo al análisis epidemiológico que están haciendo con los testeos, llegan a una conclusión acerca de dónde se está propagando más el virus, si en el transporte público, en los sectores laborales, en el comercio, dónde está circulando más, por un lado. Y por otro lado, ¿qué mensaje le da a aquellos pacientes que no tienen COVID, pero tienen controles anuales o semestrales atrasados? Diga, pediatra, control ginecológico u otras dolencias que tienen o preocupaciones que tienen los pacientes en salud, ¿no? Que no tienen en este momento una enfermedad. Gracias. Bueno, eso es justamente lo que yo estaba contando hace un ratito. Nosotros tenemos que readaptar y volver a darle accesibilidad al sistema de salud, tanto público como privado, a todas las dolencias de las personas. Y también es cierto que las personas, en la medida que haya mucha circulación viral, tampoco tienen mucha voluntad de salir, hay una combinación allí. Pero por eso estamos muy preocupados por resolver eso rápidamente, porque está sobradamente demostrado en otras experiencias internacionales, en otros momentos, que este tipo de crisis que son demasiado prolongadas empieza a traer muchas dificultades en términos sanitarios de otras patologías, de otras dolencias a las cuales hay que atender rápidamente. Y después, justamente tu pregunta va a lo que yo quise explicar hace un ratito, porque preguntas dónde circula. Y en realidad son dos cuestiones diferentes. Dónde circula es una cuestión que es donde aparecen las personas recientemente contagiadas o confirmadas. Y otra cosa distinta es qué mecanismos tiene el virus para circular en la comunidad. Entonces, dónde circula es lo que yo les mostré, barrio por barrio, dónde se está circulando. Pero los mecanismos que tiene son básicamente dos. El contagio territorial, barrial, familiar, comunitario, del vínculo en la pequeña comunidad o en la cuadra o en la familia, es por un lado. Y el segundo mecanismo es básicamente los trabajadores esenciales. Los que trabajamos permanentemente son los que vamos de un lado para el otro, de nuestra familia al trabajo, de un trabajo al otro. Somos los que generamos los mecanismos más potentes de transmisión. Y allí estamos los trabajadores de la salud, los trabajadores de los geriátricos, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores de desarrollo humano, todos los que trabajan en áreas esenciales del gobierno. Por eso la estrategia que yo explicaba del testeo serológico sistemático, porque el detectar corta la circulación barrial, pero no corta los grandes mecanismos de la comunidad. Y entonces nosotros cortamos los mecanismos de la comunidad a través de los testeos sistemáticos en los trabajadores esenciales de un lado, y vamos a buscar la circulación barrial y territorial con el detectar por el otro. A eso llamamos estrategia de pinzas y creemos que va a ser el mecanismo fundamental para poder cortar la circulación viral en nuestra ciudad. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Ministro, estamos en vivo para todo el país. Usted durante el fin de semana declaró en radio que la gente no aguantaba más la cuarentena, admitió que pudiera haber modificaciones a partir del día 18, se especula con que puede haber fases diferentes con el conurbano. Y mi pregunta es cómo se compadece eso con lo que estamos viviendo. Digo, hace más frío, los casos aumentan y lamentablemente aumenta el número de fallecimientos. Eso por un lado, y por el otro sigue habiendo críticas a su gestión porque no hay testeos masivos. Gracias. Bueno, las críticas a mi gestión
solamente las escucho y trato de aprender. Así que eso no es un tema que me preocupe demasiado, más bien me interesa escucharlas. No sé bien a qué te referís con que no hay testeos masivos, porque somos la jurisdicción que mayor cantidad de testeos masivos estamos haciendo. Pero en todo caso, siempre es interesante escuchar otras miradas y otros aportes a lo que uno va haciendo y uno trata de aprender de ello. Luego, comentaste de que los casos aumentan. No sería el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos aumento de casos, por eso no entendí bien tu primer parte de la pregunta. Pero más allá de ello, nosotros lo que decimos y le hemos dicho a la ciudadanía, porque es a quien le debemos nuestra explicación y la transparencia de nuestros datos, les pedimos un esfuerzo suplementario en este periodo y les dijimos que si lográbamos que el R baje debajo de 1 al final de este periodo de 15 días que le hemos pedido un esfuerzo suplementario sobre una ciudadanía muy cansada, nosotros íbamos a proponer ir desandando las medidas. Y eso es lo que dije este fin de semana, exactamente eso, y es lo que este gobierno está dispuesto a hacer. Ministro, no quiero debatir con usted, pero desde que empezó la cuarentena ha habido más casos y de hecho ha habido más fallecimientos. Ese es un dato de la realidad. Sin ánimo de debatir con usted, el que sabe acá es usted, sin duda alguna. Pero me parece bien que podamos dialogar. ¿Más casos en dónde decís vos? Porque yo te mostré la curva recién de que no hay más casos, que son los mismos todos los días. Han aumentado la cantidad de casos desde que empezó la cuarentena. Lo mismo que el número de fallecimientos. ¿Pero por día, decís vos, o los acumulados? La curva fue creciendo, por eso se endureció la cuarentena. Pero qué importante es que aclaremos esto para la gente. Hay dos tipos de curvas. La curva de los casos acumulados, que naturalmente siempre aumenta porque se acumula lo de hoy sobre lo que ya había. Entonces la curva va creciendo, que es lo que vos estás diciendo. Y luego están los casos por día. Los casos por día en la Ciudad de Buenos Aires no están aumentando. Y ya pudiste ver los datos y los reportamos todos los días. De manera que lo que tenemos es una cantidad de casos nuevos por día estable. Ahora, si vos a cada día que pasa le agregás los días anteriores, naturalmente cualquier número que le sumes al día anterior va a sumar más casos, y eso es absolutamente así. Así que en ese punto tenés razón lo que estás diciendo. Muchas gracias.